El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 2. La fractura. Al día siguiente, el conde de Montecristo marchó efectivamente a Auteuil con Alí, con muchos criados y con los caballos que quería probar. La llegada de Bertuccio, que volvía de Normandía, con noticias de la casa y de la corbeta, determinó este viaje, en el que el conde no pensaba la víspera. La casa estaba dispuesta y la corbeta hacía 8 días que se hallaba al ancla en una rada pequeña después de haber cumplido con las formalidades exigidas, y pronta a darse de nuevo a la vela. El conde alabó el celo de Bertuccio. Le dijo que se preparase a partir pronto, pues su permanencia en Francia podría durar un mes. Ahora, le dijo, puede que me sea necesario ir en una noche desde París a Treport. Quiero 8 relevos de caballos en el camino, para poder recorrer las 50 millas en 10 horas. Vuestra Excelencia me había manifestado ya este deseo, respondió Bertuccio, y los caballos están prontos. Los he comprado yo mismo, y los he colocado en los sitios más cómodos, es decir, en los pueblecitos retirados, donde generalmente no pasa nadie. Está bien, dijo Montecristo, quédate aquí un día o 2. Cuando Bertuccio iba a salir para dar las órdenes correspondientes, a consecuencia de la conversación que había tenido con su amo, Bautista abrió la puerta y se presentó con una carta en la mano. ¿Qué traéis?, le preguntó el conde al verle llegar cubierto de polvo. No sé llamado, según creo. Bautista, sin responder, se acercó al conde y le entregó la carta. Importante y urgente, dijo. El conde la abrió y leyó lo siguiente. Señor de Montecristo, debe saber que esta misma noche se introducirá furtivamente un hombre en su casa de los Campos Elíseos para sustraer varios documentos que cree están encerrados en el secreter que se halla en el gabinete de vestir. Se sabe que el señor de Montecristo tiene bastante corazón para no recurrir a la intervención de la policía, lo que podría comprometer grandemente a la persona que le da este aviso. El señor conde puede tomar sus precauciones, esconderse en el gabinete y hacerse justicia por su propia mano. Precauciones ostensibles o un aumento de criados alejarían ciertamente al malhechor y harían perder al señor de Montecristo la ocasión de conocer un enemigo que la casualidad ha hecho descubrir a la persona que le da este aviso, el cual ya no tendría ocasión de renovar en el caso de que, saliendo con éxito el malhechor de esta primera tentativa, intentase otra. El primer impulso del conde fue creer que se trataba de un burdo lazo tendido por los ladrones, que señalaban un mediano peligro para exponerle a otro mucho mayor. Lo primero que pensó fue enviar la carta a un comisario de policía, a pesar de la recomendación, y quizás a causa de ella misma, cuando de repente se le presentó la idea de que podría ser un enemigo particular a quien sólo él conociese, y en este caso nadie más que él podía sacar partido de esto, como había hecho Fieschi con el moro que quiso asesinarle. Ya conocen al conde nuestros lectores, y es inútil decirles que las dificultades no lo abatían y la vida que había vivido y su resolución de no retroceder ante el peligro le habían dado ocasión de saborear los goces desconocidos a los demás hombres, goces que encontraba en la lucha que muchas veces sostenía contra la naturaleza, que es Dios, y contra el mundo, que puede muy bien llamarse el diablo. No quieren robarme mis papeles, pensó Montecristo, quieren matarme. No son ladrones, son asesinos. No quiero que el prefecto de policía se mezcle en mis asuntos particulares. Soy bastante rico para poder excusarme de ser gravoso en esto a su presupuesto. El conde llamó a Bautista, que había salido después de entregarle la carta. Ahora mismo vais a París y haréis venir a todos mis criados. Les necesito en Auteuil. ¿Y no queda ninguno en la casa, señor conde?, preguntó Bautista. Sí, el portero. Reflexionad, señor conde, que hay mucha distancia desde la portería a la casa. Y bien, que podrían robarlo todo sin que el portero oyese el menor ruido. ¿Y quién? ¿Quién? Los ladrones. Sois un tonto, señor Bautista. Si me robasen cuanto haya en casa, me importaría menos que si me faltase lo más mínimo en mi servicio tal cual lo quiero. Bautista hizo un profundo saludo. ¿Me habéis comprendido? Que todos vuestros compañeros vengan con vos. Lo dejaréis todo como de costumbre y únicamente tendréis cuidado de cerrar las ventanas del piso bajo. ¿Y las del primero? Sabéis que nunca se cierran. Ahora podéis marchar. El conde advirtió que comería solo y que no quería le sirviera la comida a otro criado más que a Alí. Comió con la tranquilidad acostumbrada y cuando terminó hizo seña a Alí de que le siguiese. Salió por una puerta pequeña que daba al bosque de Bolonia y como si fuese a dar un paseo, tomó sencillamente el camino de París. Al anochecer se hallaba frente a su casa de los Campos Elíseos. Todo se hallaba sumido en la oscuridad, salvo el cuarto del portero, donde se veía el débil reflejo de una vela. Montecristo se arrimó a un árbol, y con aquella mirada penetrante que todo lo descubría, examinó los árboles, las entradas y aun las calles próximas, hasta que se convenció de que no había nadie emboscado. Se dirigió enseguida a la puerta secreta, entró apresuradamente con Alí, subió por la escalera excusada, cuya llave tenía, entró en su dormitorio sin descorrer ni una cortina,
y sin que el portero pudiera pensar que había alguien en la casa que él creía vacía en aquel momento. Llegados al dormitorio, el conde hizo señas a Alí de que se detuviese. Pasó enseguida al gabinete, que examinó con cuidado. Todo estaba como de costumbre. El secretario en su sitio y la llave puesta. Dio 2 vueltas a ésta. Volvió al dormitorio, quitó las anillas dobles del cerrojo y entró de nuevo. Entretanto, Alí ponía sobre la mesa las armas que el conde le había pedido, una carabina corta y un par de pistolas de 2 cañones, seguras como pistolas de tiro. Armado de este modo, el conde tenía en sus manos la vida de 5 hombres. Serían las 9 poco más o menos, cuando el conde y Alí tomaron un poco de pan y un vaso de vino generoso. Aquel levantó una puerta secreta que le permitía ver lo que pasaba en ambas habitaciones. Había traído sus armas, y Alí, en pie junto a él, tenía en la mano un hacha de abordaje, arábiga, como las que usaban los turcos en tiempos de las cruzadas. Por la ventana de enfrente, que estaba en el dormitorio, el conde podía ver lo que sucedía en la calle. Así transcurrieron 2 horas. La oscuridad era completa, y con todo, Alí, gracias a su naturaleza casi salvaje, y el conde a una cualidad adquirida, distinguían en medio de aquella oscuridad tan profunda las menores oscilaciones de los árboles del jardín. Hacía ya mucho tiempo que no se percibía luz en el cuarto del portero. Era de presumir que si se efectuaba el ataque proyectado sería por la escalera, y no por una de las ventanas. Según las ideas de Montecristo, los malhechores querían su vida y no su dinero. Pensaba, pues, que se dirigirían al dormitorio, por la escalera o por la ventana del despacho. Las 11:03 sonaron en un reloj de los inválidos. Un viento húmedo del oeste trajo el sonido de los 3 golpes. Al concluir el tercero, el conde creyó oír un ruido casi imperceptible hacia el despacho. A este ligero rumor siguieron otros 2. Otro después, y ya el conde estaba seguro de lo que era, cuando una mano firme y ejercitada se había ocupado en cortar los 4 lados de uno de los cristales con un diamante. Montecristo sintió latir con más violencia su corazón. Por acostumbrados que estén los hombres al peligro, y por prevenidos que se hallen, conocen, sin embargo, en el momento supremo la diferencia que existe entre el sueño y la realidad, entre el proyecto y la ejecución. El conde hizo una seña a Alí. Este comprendió que el peligro estaba por la parte del despacho, y dio un paso para acercarse a su amo. Este deseaba con impaciencia saber cuántos eran sus enemigos. La ventana en que estos trabajaban se hallaba situada frente al sitio desde donde el conde observaba el despacho. Sus ojos se fijaron, pues, en ella. Vio dibujarse una sombra en la oscuridad. Enseguida, uno de los cristales se oscureció, como si sobre él hubiesen puesto un papel. Crujió, pero sin caer al suelo. Un brazo pasó por la abertura buscando el pestillo y un minuto después se abrió la ventana, entrando por ella un hombre. Estaba solo. He aquí un pillo muy atrevido, pensó Montecristo. Entonces sintió que Alí le tocaba suavemente en el hombro. Se volvió, y éste le indicó la ventana de enfrente, que daba a la calle. Montecristo dio 3 pasos hacia la ventana. Conocía la fina sensibilidad de su servidor y, efectivamente, vio otro hombre que se separaba de una puerta, subía sobre un poste y procuraba ver lo que sucedía en el interior de la casa. Bien, dijo, son 2. El uno trabaja y el otro le guarda las espaldas. Hizo una señal a Alí para que no perdiese de vista al hombre de la calle, mientras él volvía al del despacho. El ladrón había entrado y procuraba reconocer el terreno, extendiendo hacia adelante sus brazos. Finalmente, después de orientarse, corrió los cerrojos de las 2 puertas que había en el despacho. Al acercarse a la del dormitorio, Montecristo creyó que iba a entrar, y preparó una de sus pistolas, pero pronto se convenció de lo contrario por el ruido de los cerrojos. Era una medida de precaución únicamente. El visitante nocturno, que ignoraba que el conde había quitado los aros, podía creerse en toda seguridad y obrar tranquilamente.